El viejo y tacaño Sr. Scrooge no había amado durante mucho tiempo nada ni a nadie más que a su propio dinero. No entendía la alegría que la Navidad y el Año Nuevo brindaban a los demás. Por lo tanto, la víspera de las vacaciones, el anciano se negó a dejar que su asistente saliera temprano del trabajo, que quería comprar un regalo para su hijo. El Sr. Scrooge incluso rechazó la invitación de su sobrino para celebrar la Navidad con su familia y también se negó a donar dinero para ayudar a los niños necesitados. El anciano cerró su oficina a última hora de la noche y se fue a casa. Y entonces en su dormitorio empezaron a suceder cosas extrañas. Soplaba un viento de alguna parte, retumbaba un trueno y de repente el fantasma de su compañero, que había muerto la pasada Navidad, apareció frente a él. El Sr. Scrooge estaba muy asustado y no entendía lo que estaba pasando. El espíritu dijo que después de la muerte fue castigado por no hacer el bien y no ayudar a las personas durante su vida. No quería que el anciano sufriera la misma suerte. Entonces advirtió a Scrooge que otros 3 fantasmas pronto lo visitarían. Después de estas palabras, el espíritu desapareció. El anciano fingió que no había pasado nada. Pero pronto el fantasma de un niño apareció ante él. El Sr. Scrooge estaba atónito porque era el espíritu de sus últimos años. El fantasma con la ayuda de la magia los transfirió al pasado. El anciano se veía a sí mismo como un niño en la ciudad donde nació y se crió. Estaba decorando el árbol de Navidad y se divirtió mucho. Entonces el señor Scrooge se vio a sí mismo en su juventud, el día en que, lleno de alegría y esperanza, le propuso matrimonio a su amada. Después de eso, el anciano se vio a sí mismo maduro. Su esposa estaba llorando y él no podía entender por qué decidió separarse de él. El caso es que Scrooge ya no le prestaba atención, solo pensaba en el dinero. El anciano no podía mirarlo desde afuera y le pidió al fantasma que lo devolviera. El espíritu finalmente desapareció, pero otro fantasma apareció en su lugar. Llevó a Scrooge a la casa de su asistente en Nochebuena. Toda la familia estaba sentada en una mesa pobre. El anciano estaba seguro de que todos lo odiaban, pero se convenció de que no era así. El asistente ofreció un brindis por la salud del Sr. Scrooge, y su esposa se unió de muy buena gana al brindis. Y entonces el anciano notó que el hijo de su asistente estaba enfermo. Scrooge sintió lástima por el niño y se avergonzó de su comportamiento. Luego el fantasma llevó al anciano a la casa de su sobrino. Toda su familia estaba feliz por las vacaciones. Lo más importante es que dejaron un asiento en la mesa para el Sr. Scrooge. El anciano no esperaba ver esto, siempre pensó que toda la familia lo odiaba. Finalmente el fantasma desapareció, pero el espíritu de los años futuros apareció en su lugar. Llevó al Sr. Scrooge a su propio funeral. Todos dijeron que se volvió más fácil para ellos cuando el anciano finalmente murió. Solo entonces se dio cuenta de que en toda su vida no había traído bien a nadie. Entonces Scrooge vio a su ayudante llevar flores a la tumba de su hijo. El anciano ya no podía mirarlo y le pidió al fantasma que lo trajera de regreso. El tercer espíritu desapareció y Scrooge volvió a casa. El anciano finalmente decidió cambiar para mejor. Afortunadamente descubrió que el tiempo había retrocedido unas horas. El Sr. Scrooge decidió no perder ni un minuto. Aún le quedaba tiempo para cambiarlo todo. El anciano estaba sinceramente feliz por la proximidad de la Navidad. Envió el pavo más caro y gordo a la casa de su asistente. Scrooge luego envió un regalo al hijo del ayudante y donó una gran cantidad de dinero a la caridad. Luego de eso el anciano fue a celebrar la Navidad con su sobrino, donde toda la familia lo recibió. Al día siguiente, cuando el asistente de Scrooge llegó a trabajar, aumentó su salario. Para su hijo, el anciano se convirtió en padrino. El Sr. Scrooge le dio al niño el mejor tratamiento posible y continuó disfrutando de una vida saludable. Desde entonces el viejo tacaño se ha convertido en la persona más amable y generosa de la ciudad, y se ha ganado el amor y el respeto universales. Érase una vez un anciano y una anciana en una pequeña casa al borde del bosque. Todo en su vida estaba discutiendo, solo faltaba una cosa: el anciano y la anciana no tenían hijos. Una vez el anciano pidió hornear un pan de jengibre en forma de hombrecito. La anciana miró dentro del granero y casi no quedaba harina. Cogió un cuenco, lo frotó a lo largo de la caja,
lo pasó por el fondo y recogió un puñado de 2 o más puñados. La anciana amasaba la masa con crema agria, y cuando estaba extendiendo el pan de jengibre sobre la mesa, lo tomó y lo hizo con la forma de un hombrecito con brazos, piernas, con cabeza. Y meterlo al horno. Después de un rato, la anciana se acercó para ver si el pan de jengibre estaba horneado, lo tomó y lo puso en la ventana para que se enfriara. El hombre de jengibre se enfrió, se acostó, pero de repente se levantó y salió corriendo de la casa lo más rápido posible, de la ventana al banco, del banco al piso, a través del piso y a las puertas, saltó el umbral al porche, del porche al patio, del patio a la puerta. Más y más lejos. La anciana llamó a su marido y ambos corrieron tras él. Pero no es tan fácil atrapar al hombre de pan de jengibre. Ahora ya ha llegado al campo donde los campesinos trillaban sus cosechas. Al pasar corriendo, el hombre de jengibre les gritó que ya se había escapado tanto de la anciana como del anciano, y que fácilmente también huiría de ellos. Los campesinos oyeron esto y corrieron tras él. Pero no importa que tan rápido corrieran, no pudieron alcanzarlo. Un hombre de pan de jengibre corrió hacia el campo donde los cortacéspedes estaban cortando el césped. Pasando corriendo, les gritó que ya se había escapado de la anciana, y del anciano, y de los campesinos, y que fácilmente huiría de ellos también. Los segadores no pudieron soportar tal ridículo, todos corrieron tras el hombre de jengibre. Corren tan rápido como pueden, pero no pueden alcanzarlos. Y hacia el hombrecito, la vaca está caminando, le gritó que ya se había escapado de la anciana, y del anciano, y de los campesinos, y de los segadores, y él también huiría fácilmente de ella. La vaca se enojó y también corrió tras el hombre de jengibre. Solo que él no puede ponerse al día. Y para conocerlo, un cerdo. El hombrecillo gritó que ya había huido de la anciana, y del anciano, y de los campesinos, y de los segadores, y de la vaca, y que fácilmente huiría de ella también. Un cerdo chilló y corrió detrás. Solo que ella no pudo alcanzarlo, estaba demasiado gorda. Un hombre de pan de jengibre corre por el camino y una liebre lo encuentra. El hombrecillo dijo que ya se había escapado de la anciana, y del anciano, y de los campesinos, y de los segadores, y de la vaca, y del cerdo, y que fácilmente huiría de él también. La liebre escuchó esto y corrió tras él. Tampoco puede alcanzar al hombrecito, solo lo vio la liebre. Un hombre de pan de jengibre corre y un lobo se encuentra con él, te comeré, dice. Y el hombrecillo le respondió que ya había huido de la anciana, y del anciano, y de los campesinos, y de los segadores, y de la vaca, y del cerdo, y de la liebre y fácilmente huiría de él también. El lobo gruñó y se abalanzó sobre el hombre de jengibre, y él lo esquivó y corrió lo más rápido que pudo. Solo el lobo lo vio. Un hombre de pan de jengibre corre y un oso enorme se encuentra con él. Su hombrecito no tuvo miedo, sino que gritó que ya había huido de la anciana, y del anciano, y de los campesinos, y de los segadores, y de la vaca, y del cerdo, y de la liebre, y del lobo, y que fácilmente huiría de él también. Un oso feroz golpeó con el pie y corrió tras él, pero el oso era demasiado lento para alcanzar al veloz hombre de jengibre. Un hombre de pan de jengibre corre y un zorro se encuentra con él. El zorro era muy astuto, pero el hombrecillo no lo sabía. Por lo tanto, por costumbre comenzó a gritar que ya había huido de la anciana, y del anciano, y de los campesinos, y de los segadores, y de la vaca, y del cerdo, y de la liebre, y del lobo, y del oso, que significa del también se escapará fácilmente de ella. El zorro escuchó hasta el final, y dijo que era muy mayor, no escuchó nada. Se acercó al hombrecito y le pidió que lo repitiera. Obedeció a su tonto hombre de jengibre y comenzó a presumir de nuevo. El zorro escuchó hasta el final y dijo que todavía no escuchaba nada. Se acercó aún más al hombrecito y le pidió que lo repitiera de nuevo. El hombre de jengibre estuvo de acuerdo y entonces, solo comenzó de nuevo, cuando el zorro se abalanzó sobre él y comió.
Y el hombre de jengibre ya no se jactaba de